Un saludo amigos de Analítica Regional. Hoy les voy a hablar del crimen organizado transnacional en las Américas. Este fenómeno criminal, denominado hace algunos años por la Organización de Naciones Unidas como una nueva amenaza, hoy no es así. Siempre ha existido delitos y crímenes que han trascendido las fronteras de los estados, especialmente, y el más referenciado es el narcotráfico. En la actualidad es el eje principal y el dinamizador del crimen organizado, pero detrás de esta estructura que tiene redes, que tiene contactos, compradores, que tiene rutas, que tiene una conjunto de condiciones que no sirven solamente, le prestan al narcotráfico, también le prestan a otros delitos. Y hoy el crimen organizado lo asociamos a una dinámica criminal de tráfico de armas, de tráfico de personas, de especies. Tenemos explotación ilícita de minerales, de recursos naturales, la madera, y todo esto en torno al lavado de activos, al lavado de ese dinero criminal. Hoy en nuestros países es el principal responsable de la inseguridad y del alto índice de homicidios. Esto teniendo en cuenta de que estas organizaciones trabajan con la intimidación, con la corrupción, y han permeado las organizaciones de seguridad y las instituciones del Estado, y han hecho más difícil la labor para combatirlo y contrarrestarlo. La Organización de Naciones Unidas en el año 2000, en la Convención de Palermo, lo definía como una organización o grupo de más de 3 personas que cometían delitos graves, trascendían en el tiempo y en las fronteras, y con un fin especialmente económico. Hay que tener en cuenta eso, un fin económico. Muchos grupos en la actualidad, especialmente voy a hablar de acá de Colombia, han utilizado o hacen visible una línea política. Esto con el propósito de obtener beneficios ante un proceso de negociación con el Estado o un cese de actividades y un acuerdo que lleven con algún Estado, y que las organizaciones internacionales los puedan avalar y no los vean como grupo criminal, sino que lo vean como un grupo insurgente con unos fines políticos de protección de los derechos, de exigencias al Estado, etc. En Colombia lo vemos especialmente con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, el cual nació como un grupo nacionalista, marxista-leninista, pero hoy es evidente su negocio criminal en la explotación de recursos, en la minería criminal, en la extorsión, el secuestro. Su alta presencia en Venezuela es un factor que es preocupante, y algunos lo definen hoy como un grupo colombo-venezolano. Ya ha trascendido y es difícil de que se vaya a obtener una negociación con ellos. Igualmente el Clan del Golfo. Clan del Golfo, que ha tenido un proceso histórico desde las Autodefensas Unidas de Colombia, de Córdoba a Urabá. Hoy en día lo llamaron los urabeños, hoy el Clan del Golfo, y ellos desde hace unos 5 años se hacen llamar autodefensas gaitanistas, con ese mismo propósito de tener una línea de política que pelean por los derechos de las regiones, de la población, pero en realidad es un grupo de crimen organizado transnacional que concentra gran parte de los delitos y de la criminalidad que hay en el país y en la región. Toda esta introducción es para hacer visible que hoy el principal amenaza a la estabilidad de los estados y las instituciones es el crimen organizado. Normalmente lo asociamos al narcotráfico, pero esta dinámica de narcotráfico ha generado que la diversificación criminal de estos grupos, y hoy en día tienen más contactos con otros crímenes organizados extracontinentales dentro del mismo continente o la región, y esto les da mayor capacidad, nuevas rutas, nuevos países de destino, nuevos mercados para lavar su dinero, y les da más conocimiento y es más difícil la actuación de los estados para contrarrestarlo.
quiero hablarle, aparte del ELN que yo hablé, quiero hablar de otros dos grupos que han crecido exponencialmente en los últimos años. Es el cartel de Jalisco Nueva Generación en México. Este cartel en los últimos 10 años se ha expandido de una forma impresionante en el continente, inclusive hay informaciones de que tienen contactos en Europa y en Asia. Esto debido a el incremento del narcotráfico y la diversificación, como lo dije anteriormente, criminal. Y hablo especialmente de los opioides. Es el cartel responsable del mayor tráfico de drogas sintéticas, especialmente opioides, fentanil, en los Estados Unidos, especialmente su mercado, la costa oeste y los estados fronterizos con Canadá. Este fentanil lo traen especialmente de China e India por los puertos de México y les llegan algunas materias primas y lo procesan allí. Tiene obviamente su red de distribución y tráfico y es la principal preocupación hoy de las autoridades norteamericanas debido a la difícil detección que es esta sustancia y al gran número de muertes por sobredosis que se están presentando. Este cartel también se ha expandido, tiene una amplia influencia y control en otros carteles locales más pequeños y también transnacionales como la Mara 13, la Mara Barrio 18. No pasa nada en Centroamérica si no hay una presencia del crimen organizado o un conocimiento o control. Y Jalisco Nueva Generación hace una tarea muy importante en esta región del continente. Vamos a hablar de otro grupo, Primer Comando Capital, de origen Brasil, que surge en la década de los 90, especialmente en las cárceles, como un proceso de alianzas criminales entre insurgentes y delincuencia común, pero hoy en día se ha expandido muy ampliamente por todo el continente. Hay presencia, se tiene presencia en todo el continente de ellos. Son los dueños del tráfico de drogas, un lavado especialmente en la triple frontera y están innovando con sus rutas de tráfico a Europa vía África. Esto es también ampliamente conocido. Hay disputas internas pero entre diferentes carteles, pero es de resaltar la rápida expansión y crecimiento que tiene Primer Comando Capital. El tema de otro grupo que ha crecido fuertemente, que lo mencioné en Colombia, es el ELN. Este también se encuentra en la actualidad disputando con otros grupos, especialmente con el Clan del Golfo, el control y con disidencias de las FARC, disputando el control de rutas, de zonas de producción del narcotráfico. Esto pues nos da esa claridad sobre el objetivo real de un grupo como el ELN. Bueno, ¿y por qué en los últimos años ese rápido crecimiento? ¿Qué está ocurriendo y por qué se han quedado cortas las iniciativas y las estrategias de los estados y de los organismos multilaterales? Lo que pasa es que una red transnacional hay que combatirla con otra red transnacional, pero está obviamente en la legalidad y los estados no hemos podido tener esa armonía que le dé una durabilidad en el tiempo a esas iniciativas y esas estrategias para combatir y contener el crecimiento del crimen organizado transnacional. Entonces las iniciativas son repetitivas, están cansadas, continuas, hay poca innovación, hay países que facilitan, hay otros países que no facilitan información, que son ampliamente conocidos y que son rechazadas esas acciones por diferentes organismos, pero son facilitadores para que prospere el crimen organizado transnacional. Entonces el llamado para las instituciones no es sencillo, es primero partir de una confianza, de la creación de una estrategia, de darle continuidad. Un buen ejemplo de esto es el acuerdo de interdicción marítima. Este acuerdo ha trascendido en el tiempo, ha sido efectivo, pero el crimen organizado sabe de su acción y busca alternativas, busca cómo distraer, busca el empleo de rutas aéreas, incrementan rutas terrestres, buscan cómo conocer la estrategia de acuerdo de interdicción marítima y cómo debilitarla.
esta es una iniciativa que es muy positiva, pero no es la única y se requiere de mayores estrategias. Los invito a que trabajemos este tema, de miremos cómo el crimen organizado está creciendo, qué es lo que estamos haciendo desde las instituciones, desde los análisis, desde los académicos que podemos aportar para contenerlo. Los invito a todos, amigos interesados en temas de seguridad y defensa, a que nos interesemos más en lo que está ocurriendo en la región. Hoy no podemos estar aislados de las dinámicas que trae nuestro continente. Se vienen procesos electorales en el continente interesantes, Bolivia, Chile, viene la implementación de la política del presidente Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo va a actuar esa Guardia Nacional, cómo se va a implementar, cómo va a entrar a funcionar y cómo va a ser esa dinámica con las demás instituciones y otras iniciativas que ya traía el presidente anterior, Peña Nieto. Vemos ya en marcha las iniciativas del presidente Bolsonaro en Brasil. Vamos a ver qué va a pasar allí. Hay intereses extracontinentales de otras potencias, China, Rusia, muy fuerte en el continente. Vemos cualquier cantidad de iniciativas. Vemos Prosur, vamos a ver cómo arranca Prosur, qué va a pasar con UNASUR, qué va a pasar en los próximos días con el presidente Juan Guaidó, qué va a pasar en Nicaragua. Estamos a puertas de que se haga más visible la problemática interna. En general, el continente vive una dinámica muy fuerte en temas políticos, geopolíticos, de seguridad y defensa, que los invito a todos a que hagamos parte, que nos interesemos y participemos activamente. Síganos en nuestras redes sociales. Es un gusto siempre compartir estas experiencias con ustedes.